Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el santuario donde el drama, el romance, los rumores y los secretos vuelan más rápido que una alfombra mágica en una noche estrellada. Hoy, señores y señoras, pónganse cómodos, ajusten sus audífonos y preparen sus palomitas porque tenemos una bomba atómica de chisme, una explosión de salseo de esas que hacen temblar los cimientos de las redes sociales y que nos tiene a todos, absolutamente a todos, con el corazón latiendo al ritmo de un darbuka en un matrimonio gitano. ¿De quiénes hablamos? Redoble de tambores, por favor. Pues ni más ni menos que de Ander Cell y Kerem Bürsin, nuestra pareja dorada, nuestro dúo dinámico, nuestro Romeo y Julieta con baklava en lugar de veneno. ¿Recuerdan el apocalipsis emocional que se desató cuando anunciaron su ruptura? El mundo se detuvo, los relojes dejaron de marcar el tiempo, las flores se marchitaron como si hubieran visto la cara de Medusa, los pajaritos en los árboles enmudecieron en señal de luto. Bueno, vale, quizás estoy dramatizando un pelín. Pero la verdad es que sí, fue un golpe bajo, un uppercut directo al hígado para todos los que ingenuamente creímos en su amor de cuento de hadas, en su pasión desbordante, en su conexión cósmica que parecía destinada a durar hasta el infinito y más allá. Pero como dice el sabio refrán, ese proverbio que nos da esperanza en los momentos más oscuros, donde hubo fuego, cenizas quedan, y parece, oh, Dios mío, parece que esas cenizas, que creíamos frías y extintas, están empezando a sentir el cosquilleo de una chispa, el calorcito de una llama, del resurgir de un volcán en erupción. Así que agarren fuerte sus asientos, ajusten sus cinturones y prepárense para el despegue porque el drama, damas y caballeros, está a punto de comenzar, y esta vez promete ser más intenso, más emocionante y más jugoso que nunca. Antes de que nos lancemos de cabeza como buzos en busca de un tesoro hundido, en este mar de rumores, especulaciones y teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood, quiero pedirles un favor pequeñito, un gesto mínimo que sin embargo, significa muchísimo para nosotros, para este humilde canal que vive y respira por y para ustedes, nuestros fieles chismosos. Si les gusta este tipo de contenido, si se deleitan con el chisme turco como un gato con un ovillo de lana, si quieren estar al día con todas las novedades, los escándalos, los romances y las traiciones de sus artistas favoritos, no duden ni un segundo en suscribirse a nuestro canal. Es gratis, no duele y nos ayuda un montón. Activen la campanita, ese pequeño símbolo que es como una llave mágica que abre las puertas de la información, para que YouTube, nuestro fiel mensajero, les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo repleto de salseo, intriga y revelaciones impactantes. Así no se perderán absolutamente nada, ni un solo detalle, ni una sola migaja de este festín de chisme. Y ahora sí, mis queridos adictos al drama, vamos a lo que nos interesa, al meollo del asunto, al quid de la cuestión, al corazón palpitante de esta historia. El título lo dice todo, lo grita a los cuatro vientos, lo proclama con la fuerza de un muecín desde lo alto de una mezquita, Hande y Kerem. En Maldivas otra vez. ¿Qué está pasando aquí, señores? ¿Acaso el paraíso tropical, ese Edén de playas de arena blanca y aguas turquesas, es su lugar secreto, su refugio romántico, su laboratorio de reconciliación, donde pueden dejar atrás las heridas del pasado y experimentar un renacimiento amoroso? Los rumores, esas pequeñas criaturas escurridizas que se alimentan de la incertidumbre y se reproducen a la velocidad de la luz, de una posible reconciliación entre Hande y Kerem han estado circulando desde hace un tiempo, como un murmullo constante que se niega a desaparecer. Pero esta vez, mis amigos, las evidencias son más sólidas, más tangibles, más convincentes que nunca. Hace unos meses, si lo recuerdan, ya tuvimos un pequeño terremoto mediático, un temblorcito de especulaciones, cuando se les vio, oh casualidad, en el mismo lugar, al mismo tiempo, aunque ambos con una sonrisa nerviosa y una explicación poco convincente, insistieron en que era una simple, llana y pura coincidencia. Ajá, coincidencias. Cuéntaselo a otro, chicos. Nosotros nacimos ayer. Pero ahora la trama se complica, el misterio se profundiza, y las cosas parecen haber escalado a un nivel superior, un nivel de intensidad que nos hace contener la respiración y preguntarnos, ¿estamos presenciando el inicio de una nueva era en la historia de Hande y Kerem? Todo comenzó como suelen comenzar las grandes historias de amor y desamor, con una serie de publicaciones en las redes sociales. Ambos, Hande y Kerem, de manera sospechosamente simultánea, como si estuvieran sincronizados por un poder invisible, empezaron a inundar sus perfiles de Instagram con fotos y vídeos desde las paradisíacas Islas Maldivas. Playas de postal, aguas cristalinas que invitan a sumergirse en un sueño, atardeceres de ensueño que tiñen el cielo de colores vibrantes.
Todo muy romántico, diría yo. Demasiado romántico para ser una simple casualidad. Al principio confieso que intentamos mantener la calma, respirar hondo y pensar que era pura casualidad, un simple capricho del destino. Tal vez ambos, agotados por el ritmo frenético de la fama y el trabajo, necesitaban desesperadamente un descanso, una escapada para recargar energías, y por azares del destino, eligieron el mismo destino. Pero seamos honestos, pongamos las cartas sobre la mesa, enfrentemos la realidad, cuántas posibilidades hay, en un universo infinito de opciones, de que dos personas que estuvieron profundamente enamoradas, que compartieron momentos inolvidables, que prometieron amarse hasta la eternidad y que luego, por razones que aún desconocemos por completo, terminaron su relación, decidan de repente ir al mismo lugar, al mismo tiempo, sin ningún tipo de contacto previo, sin ninguna intención oculta? Prácticamente ninguna. Es como ganar la lotería 2 veces seguidas. Los fans, esos seres maravillosos, esos detectives aficionados, esos expertos en descifrar los enigmas más complejos, que son más astutos que Sherlock Holmes, más perspicaces que Miss Marple y más observadores que un halcón peregrino, empezaron a atar cabos, a conectar los puntos, a encontrar similitudes sospechosas en sus publicaciones. El ángulo de la cámara, la iluminación de las fotos, el tipo de arena, el color del mar, incluso la forma de las nubes. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que estaban compartiendo el mismo espacio, el mismo paraíso, el mismo momento. Además, como si esto fuera poco, como si la evidencia circunstancial no fuera lo suficientemente convincente, algunos testigos, esos informantes anónimos que son la sal y la pimienta del chisme, afirmaron haberlos visto juntos, disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas, caminando por la playa tomados de la mano, intercambiando miradas cómplices. OMG. 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 ¿Será que el amor, ese sentimiento poderoso y misterioso que es capaz de conquistar montañas y derribar muros, ha resurgido de las cenizas, más fuerte y brillante que nunca? Pero la cosa, damas y caballeros, la cosa no termina ahí. Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de sus estrellas, siempre dispuestos a sacar a la luz los secretos mejor guardados, también se han hecho eco de estos rumores, de estas especulaciones, de estas teorías conspirativas, y han empezado a publicar artículos y reportajes sobre la posible reconciliación de Hande y Kerem. Algunos incluso se atreven a asegurar con la autoridad que les confiere su supuesta información privilegiada, que están en Maldivas para intentar darle una segunda oportunidad a su relación, para dejar atrás los errores del pasado, para reavivar la llama de la pasión, lejos del bullicio de la ciudad, de la presión mediática, de las miradas indiscretas. ¡Qué romántico! ¡Qué idílico! ¡Qué digno de una película de Hollywood! Por supuesto, hasta el momento, hasta el mismísimo instante en que estoy grabando este vídeo, ninguno de los dos, ni Hande ni Kerem, ha confirmado ni negado los rumores. Hande y Kerem, como bien sabemos, son conocidos por ser bastante discretos con su vida personal, por mantener su intimidad alejada de los focos, por proteger su corazón de las flechas envenenadas de la opinión pública. Pero como dice el viejo y sabio refrán, ese dicho que nos enseña a leer entre líneas, el que calla, otorga. ¿Será que están esperando el momento adecuado, el instante preciso, la ocasión perfecta para anunciar su reconciliación, para gritar a los 4 vientos que su amor ha vuelto a florecer? ¿O prefieren mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible, para evitar las críticas, los comentarios negativos, las opiniones no solicitadas y para disfrutar de su felicidad en la intimidad, lejos de las garras de la fama? Y aquí, mis queridos chismosos, aquí es donde entramos nosotros en acción, nosotros, los detectives del chisme, los investigadores del corazón, los analistas de las relaciones amorosas. Hemos estado investigando a fondo este asunto como si nuestra vida dependiera de ello, y hemos recopilado toda la información disponible, desde los rumores más descabellados hasta las evidencias más contundentes, para analizarla con lupa, para diseccionarla como si fuéramos cirujanos expertos. Hemos revisado sus redes sociales, cada foto, cada vídeo, cada comentario, cada me gusta, en busca de pistas ocultas, de mensajes subliminales, de señales reveladoras. Hemos leído todos los artículos y reportajes sobre el tema, desde los más serios y objetivos hasta los más sensacionalistas y exagerados. Hemos hablado en secreto, por supuesto, con algunos contactos cercanos a la pareja, amigos, familiares, compañeros de trabajo, en busca de información confidencial, de secretos inconfesables, de detalles jugosos que puedan arrojar luz sobre este misterio. Hemos hecho todo lo posible, mis amigos, todo lo que está en nuestras manos, para descubrir la verdad,
para desentrañar el enigma, para saber qué está pasando realmente entre Ande Ercel y Kerem Bürsin. Y lo que hemos encontrado, lo que hemos descubierto, lo que hemos deducido, es bastante intrigante para ser honestos. Si bien no tenemos una confirmación oficial, una declaración jurada, una prueba irrefutable de su reconciliación, las evidencias apuntan, con una fuerza arrolladora, a que algo está pasando entre Ande y Kerem. La coincidencia de estar en Maldivas al mismo tiempo, las similitudes en sus publicaciones, los testimonios de los testigos, los rumores insistentes en los medios turcos. Todo esto, mis queridos chismosos, todo esto sugiere, insinúa, implica que están pasando tiempo juntos, que están intentando reconstruir su relación, que están dándose una segunda oportunidad. Pero, ¿por qué en secreto? ¿Por qué no lo hacen público? ¿Por qué no gritan a los cuatro vientos que su amor ha vuelto a nacer? Aquí es donde entran en juego varios factores, donde la trama se complica y el misterio se profundiza. En primer lugar, la presión mediática, esa fuerza implacable que puede destruir hasta el amor más puro. Ande y Kerem, como bien sabemos, son dos de los actores más populares, más exitosos y más mediáticos de Turquía, y su relación, desde el principio, ha estado bajo el escrutinio público, bajo la lupa de la prensa, bajo el microscopio de las redes sociales. Tal vez no quieren volver a exponerse a ese nivel de atención, a esa invasión de su privacidad, hasta que estén seguros, absolutamente seguros, de que su relación es sólida, estable y duradera. En segundo lugar, las críticas, esos dardos envenenados que pueden causar heridas profundas. Cuando terminaron su relación, ambos recibieron muchos comentarios negativos, muchas acusaciones injustas, muchas opiniones no solicitadas. Tal vez no quieren revivir esos momentos desagradables, esos recuerdos dolorosos, y prefieren mantener su reconciliación en secreto hasta que estén preparados para enfrentarse a las críticas, para defender su amor de los ataques de los haters. En tercer lugar, la privacidad, ese tesoro invaluable que es tan difícil de proteger en el mundo de la fama. Ande y Kerem siempre han valorado su privacidad, siempre han intentado mantener su vida personal alejada de los focos y las cámaras. Tal vez quieren disfrutar de su relación en la intimidad, lejos de la mirada curiosa del público, quieren tener la oportunidad de conocerse de nuevo, de reconectar, de reconstruir su amor, de construir una relación sólida y duradera sin la interferencia del exterior. Sea cual sea la razón, lo cierto, lo innegable, lo evidente, es que Ande y Kerem están en Maldivas juntos, o al menos, eso es lo que todo parece indicar. Y eso, mis queridos chismosos, es suficiente para encender la llama de la esperanza en nuestros corazones, para hacernos creer, una vez más, en el poder del amor. Tal vez, después de todo, el amor verdadero sí existe, si puede superar todos los obstáculos, si puede renacer de las cenizas, si puede durar para siempre. Ahora bien, la pregunta del millón, la incógnita que nos quita el sueño, la duda que nos corroe por dentro, es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Anunciarán su reconciliación pronto, en una entrevista exclusiva, en una publicación en las redes sociales, o seguirán manteniendo su relación en secreto por un tiempo disfrutando de su amor en la intimidad? Solo el tiempo, mis amigos, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurarles, lo que sí podemos prometerles, es que estaremos aquí, con los ojos bien abiertos, con los oídos bien atentos, siguiendo cada uno de sus movimientos, analizando cada uno de sus gestos, descifrando cada uno de sus mensajes, y contándoles todo lo que descubramos. No se pierdan nuestros próximos vídeos porque les aseguro que tendremos más novedades, más revelaciones, más salseo sobre este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados, que nos tiene a todos al borde del asiento, que nos tiene a todos esperando el próximo capítulo con la misma ansiedad que un niño espera la llegada de Papá Noel. Y hablando de culebrones turcos, de historias de amor y desamor, de dramas familiares y traiciones imperdonables, quiero aprovechar este momento para recordarles que en nuestro canal tenemos muchos más vídeos sobre sus actores y actrices favoritos, sobre sus series y películas más exitosas, sobre sus escándalos y romances más sonados. Analizamos sus looks, comentamos sus proyectos, investigamos sus vidas personales. Lo tenemos todo. Así que si son fanáticos del drama turco, si les apasionan las historias de amor imposibles, si les encanta el salseo y la intriga, no duden ni un segundo en explorar nuestro canal y descubrir todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Les aseguro que no se arrepentirán. Antes de despedirme, quiero recordarles, una vez más, que esta información, que este vídeo, se basa en rumores y especulaciones. Si bien hemos intentado ser lo más objetivos posible, hemos intentado analizar la información de manera imparcial,
no podemos garantizar que todo lo que hemos dicho sea 100% cierto. La única verdad, la única realidad, es la que Andy y Kerem decidan compartir con nosotros. Pero como buenos chismosos, como amantes del salseo, no podemos resistirnos a la tentación de analizar las pistas, de sacar nuestras propias conclusiones, de imaginar posibles escenarios. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo, de intriga y de emoción. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Recuerden que lo más importante, lo fundamental, lo esencial, es tomarse estos rumores con humor, no creer todo lo que leemos en Internet, no dejarnos llevar por las apariencias. Al final del día, la vida de Andy y Kerem les pertenece a ellos, y son ellos quienes tienen la última palabra sobre su relación. En resumen, lo que tenemos hasta ahora, lo que podemos afirmar con cierta seguridad, es, Andy Ercel y Kerem Bürsin, supuestamente, están en Maldivas al mismo tiempo. Hay fuertes indicios, evidencias convincentes, testimonios creíbles de que están pasando tiempo juntos, de que están intentando reconstruir su relación, aunque no han confirmado ni negado los rumores. Los medios turcos también se han hecho eco de la posible reconciliación, y están publicando artículos y reportajes sobre el tema. Y nosotros, los chismosos del espectáculo turco, estamos aquí, fieles a nuestro compromiso, para contárselo todo, para analizarlos con lupa, para sacar nuestras propias conclusiones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo, por compartir con nosotros su tiempo y su atención. Esperamos que les haya gustado la información, el análisis y sobre todo, el salseo. Nos encanta compartir con ustedes todas las novedades del mundo del espectáculo turco y sabemos que ustedes disfrutan escuchándonos, leyéndonos y comentando nuestros vídeos. Ahora, queremos saber su opinión, queremos conocer su punto de vista, queremos escuchar sus ideas. ¿Creen que Andy y Kerem se han reconciliado? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Cuál es su opinión sobre este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones, saber qué piensan sobre estos temas, interactuar con ustedes. Además, sus comentarios nos ayudan a mejorar nuestro contenido, a saber qué tipo de vídeos les gustaría ver en el futuro, a crear un canal que sea de su agrado. Y para terminar, quiero pedirles un último favor, un gesto de apoyo que nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Si les gustó este vídeo, no duden en darle un like, en compartirlo con sus amigos, en suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles más contenido de calidad. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Que tengan una semana llena de salseo y de amor.